Chachencho, porque lo interesantón también de la conferencia mañanera fue la segunda conferencia, la de San Juana Martínez, una conferencia en la que pues sacaron muchísimas chispas, una conferencia en la que pues verdaderamente rostizaron, intentaron rostizar a San Juana Martínez. Aquí le tenemos unas de las imágenes de esta conferencia. Ay, David, otra vez te pones ahí con la rosticería de... Quítame ya eso, David, quítame ya eso, por favor. No, miren, la verdad es que hubo preguntas muy sensibles, muy interesantes. Le preguntaron, por supuesto, sobre estas declaraciones de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien acusa de censura durante sus preguntas acerca del caso de Miranda Wallace, un caso de corrupción. Lo que dice San Juana es que hubo un apagón en ese momento, se fue la electricidad. No, ellos reciben la señal directamente del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia, de CEPROPIE, y que fue cuando es muy desafortunado, pero que eso fue lo que ocurrió. También habla de pues estos enfrentamientos que ha tenido con algunos youtuberos, enfrentamientos que ha tenido también con periodistas digitales en redes sociales. Dice que ella, bueno, pues ya hasta cerró su cuenta de Twitter. Lelo de la Rea le pregunta si ha usado la agencia para fines personales. Obviamente San Juana le dice que no es ningún trabajo sucio. También Marco Olvera le pregunta si en todo que la acusan también de esto, ¿no? De que a su llegada se ha dedicado a contratar a sus amigos de Monterrey. Ya dice que no hay nepotismo, que las plazas sindicalizadas no las pueden modificar. También dice que no todos son sus amigos, que son colegas, ¿no? Y que tiene que hacer su propio equipo. Le preguntan de los despidos, le preguntan de las irregularidades que pudieron haber. Ella asegura que en todo caso pues ha ocurrido una verdadera mafia ahí en Notimex, ¿no? Desde su llegada detectaron una serie de irregularidades, que había una mafia a nombre del líder sindical Conrado García Velasco, que tenía ahí secuestrado a Notimex, ¿no? Que de hecho había otra agencia de noticias en la que la publicidad que se vendía se presentaba como noticia, ¿no? Imagínese usted. También comentó que el chayote estaba normalizado en algunas secciones con algunos reporteros, y que al analizar la nómina descubrieron que mucha gente ni siquiera iba a trabajar, que eran aviadores, otros no tenían más que la secundaria, y que por eso hubo pues estos despidos. Lo pone todo sobre la mesa. Pero mire, lo que más nos llamó la atención a nosotros aquí en el equipo de Sin Censura fueron las preguntas del reportero de Reforma. Un reportero que usted lo va a escuchar, nada más dice hola cuando comienza su pregunta, ni siquiera hace la pregunta directamente, dice hola, no se presenta, no dice de qué medio va, y acusa a San Juana Martínez de convertir a Notimex en una agencia de asedio de expresidentes. Vamos a ponerle estas imágenes, vamos a ver cómo intenta reportero rostizar a San Juana Martínez. Veamos, escuchamos, decidamos, reflexionemos. Entiendo que ya se acabó el tiempo. Me quiero ir hacia atrás porque no hemos hecho a aquel joven que está ahí. Hola. Hola. Sí. ¿Usted le quiere endilgar al presidente López Obrador el despido de varios trabajadores que ganaba entre 6,000 y 20,000 pesos, ¿no? Según el tabulador, el mayor sueldo era 20,000. Quisiera que precisara cuánto ganaba el anterior director. Usted gana 122,000, y si le parece eso justo en una etapa de austeridad. Esa es mi primera pregunta. Bueno, es un sueldo que yo no me puse, es un sueldo que pertenece al tabulador de Hacienda. Si yo hubiera preferido, me hubiera ido con el otro sueldo. La verdad es que el sueldo estaba entre 145, 150. Me dicen que había otros beneficios, pero como a mí ya no me interesó eso, no sé cuánto era en total. El despido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado. Pero más que eso, lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. ¿Esto se lo pidió a López Obrador, o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido? ¿Me puede dar algún ejemplo del asedio? Por ejemplo, entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para que hablara mal de él. Por ejemplo,
hacer esta investigación sobre los becarios. Pero usted me pide que permítame no tenga terminar. okay. Esta investigación sobre los becarios del FONCA, que finalmente no era ilegal, tenía que haber investigado en todo caso al jurado, a las autoridades, a Consuelo Sáizar, a los anteriores, pero usted no lo hizo, usted se fue sobre los críticos. Son ejemplos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas frases del presidente, entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Y tengo una pregunta adicional. Pues si quieres, hazla. No, espero que responda, por favor. ¿De qué, perdón? Ajá. Okay. Ahorita, si quieres, te muestro el expediente. El caso es eso que dices del asedio, pues me parece falso totalmente. Nosotros no asediamos a nadie. Hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos. La verdad, ahí está la lista, cuando quieras acudir a ella, con todo gusto. El tema de Carlos Domínguez, nosotros entrevistamos a los familiares de los presos, periodistas presos, que son periodistas que están siendo acusados por este asesinato y que ellos argumentan que son inocentes. Primero publicamos la versión de Carlos Domínguez porque él estuvo en la mañanera y lo publicamos. Después le dimos un derecho de réplica a continuación, derecho de réplica que todavía está en la página. Ustedes van ahí a la página y ahí hay palabras de lector, derecho de réplica, y en ese derecho de réplica está todavía, lleva 2 meses ahí el derecho de réplica. Pero, disculpa, el equilibrio informativo tiene que ver con entrevistar a las dos partes, eso es básico. ¿De qué periódico eres, perdón? De Reforma. De Reforma. Entonces, el equilibrio informativo tiene que estar ahí. Así es, y lo publicamos. Y lo publicamos. De un muerto. Ajá. Ahí está. Le abre un espacio a alguien que cobra de la sesión intelectual de Carlos Domínguez. Tengo evidencias, facturas. ¿De qué cobra? ¿Quién? Ahí está, mira. Es Raimundo Ramos, que también es periodista. Ahí está, si quieres hablarlo con él. Bueno, mi otra pregunta. Bueno, Rafa, pues date adelante, por favor. Quiero escuchar lo que opinas de esta pregunta, por favor. No, de verdad es incongruente, le digo con todo respeto para el colega de Reforma, que es lamentable lo que está diciendo. Yo creo que hasta se muerde la lengua ese medio, porque yo creo que el que realmente ha sido así con el gobierno actual, pues es precisamente el Reforma que ha atacado desde que ganó Andrés Manuel López Obrador una y otra vez, y realmente hasta es de risa lo que le pregunta. Hasta San Juana Martínez dice, puta, pues eres del Reforma, como diciendo, ok, con razón. O sea, es realmente lamentable este tipo de preguntas, cuando en realidad aquí el tema, y yo creo que ahí otros colegas sí lo abordaron, era el tema precisamente de estos despidos, de por qué los despidos, y que yo creo que San Juana Martínez pues, se preparó bien, porque llevó datos, llevó argumentos, llevó pruebas de por qué se estaban haciendo estos despidos. ¿Por qué? Porque había nepotismo, porque había corrupción, y que desgraciadamente estaba Notimex. Pues imagínate, Toño, tocan el tema de que hay notas que sacaba Notimex y se las vendía en otro medio y que ya está siendo investigada por la función pública. Entonces, yo creo que San Juana Martínez con esta pregunta sale bien librada, y pues la verdad, digo, no es que le dé preferencia a San Juana, sino porque yo, en mi punto de vista, creo que salió en este aspecto ella bien. No, y yo aclarar rápidamente eso también, ¿no? De lo que yo he estado viendo de las coberturas de Notimex como agencia noticiosa, he visto que son, entrevistas, notas, que están en la balanza. Tanto entrevistan a personajes obviamente cercanos al gobierno como a los opositores. Yo no veo una campaña de asedio directo. La campaña de asedio que yo veo en estos momentos es la que está haciendo precisamente el Reforma.
Esa sí es una campaña de asedio a todo lo que huela o que tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador. Eso sí lo veo, ¿no? Y me parece a mí verdaderamente ridículo plantear esta pregunta. Te lo digo, Rafa, se lo digo a usted, público consentidor. Si se tratara de Proceso, se tratara de sinembargo.mx, de Animal Político, de Sin Línea, si se tratara de Quinto Poder, de Código Magenta, si se tratara de Puntos Suspensivos, si se tratara de algún medio independiente, te la creo. Venga, haz la pregunta, órale. Y tienes todo el derecho de hacerlo porque eres, tienes esa libertad de expresión. Pero estamos hablando de Reforma. Que no nos salgan con este tipo de cosas. Y bueno,